Nuevo escándalo en las filas socialistas y hasta ahora los casos de corrupción parecían multiplicarse en el entorno de Pedro Sánchez. Ahora parece que han pasado de capítulo para sentarse en los casos de acoso sexual. Al ya conocido pero no condenado y quizá denunciado desde las filas socialistas demasiado tarde, el caso Salazar, la semana pasada se sumó el del secretario general del Partido Socialista en Torremolinos y en las últimas horas hasta 6 mujeres han denunciado al presidente de la Diputación de Lugo por presunto acoso sexual. Un partido socialista que presume de tener las herramientas internas necesarias para frenar cualquier tipo de acoso, pero sin embargo llevan el silencio, la inacción y el mirar para otro lado por bandera. Ahora dice el presidente del gobierno que el feminismo cada día nos da una lección y más bien habría que recordar a Sánchez que las mujeres o actúan o están más solas y más desprotegidas que nunca y no solo en las filas socialistas. Presumen de sus políticas feministas sin predicar con el ejemplo, mientras los errores imperdonables y que a cualquier ministro en otro gobierno le hubiese costado la dimisión, Ana Redondo sigue llevando una cartera, la de igualdad, que le queda demasiado grande. Presumen de dar lecciones cuando están podridos por dentro, cuando las mujeres socialistas denuncian de manera interna y nadie las hace caso. Cuando ministras como Pilar Alegría deciden ir a comer con un Paco Salazar del que ya se conocían denuncias contra él. Ahora Alegría reconoce que fue un error, como fue un error cambiar las pulseras antimaltratos o cuando una ley con la que se pretendía defender a las mujeres dejó en la calle a cientos de acosadores. De nada sirve echarse ahora las manos a la cabeza cuando el daño ya está hecho. Casualidades de la vida, ni Pilar Alegría ni María Jesús Montero, a las que todo apuntan como posible encubridora del caso Salazar, han querido ir hoy al Congreso. Quizá casualidad, quizá evitar dar explicaciones de unos escándalos que avergüenzan a todo un país. De nuevo la izquierda, la más feminista de la historia, como se quieren hacer llamar, es también quien más supuestos casos de abusos sexuales tienen en sus partidos. No podemos olvidar las denuncias por supuestas agresiones sexuales de Juan Carlos Monedero o a un Íñigo Errejón procesado por otro supuesto abuso sexual. ¿De verdad estos políticos nos representan o peor aún, nos quieren dar lecciones? El gobierno lleva meses tambaleándose como un castillo de naipes, pero lo cierto es que las rachas de viento para derrumbarlo, lejos de apaciguarse, son cada vez más fuertes y sí, Pedro Sánchez quizá está más en peligro que nunca por unas mujeres a las que el socialismo no protegerá, pero tampoco callará. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña. Hoy es miércoles 10 de diciembre, miramos el santoral y felicitamos a Nuestra Señora de Loreto. Por delante 2 horas de programas en los que estaremos muy pendientes de todos esos casos de supuestos abusos sexuales dentro del Partido Socialista. La última hora saltaba en la Diputación de Lugo, donde el presidente de la Diputación habría sido denunciado por hasta 6 mujeres por supuestos casos de abuso sexual, a lo que hay que sumarle toda esa trama en el caso Salazar, también esa denuncia al secretario general de Torremolinos. Todo ello lo iremos desgranando. También hablaremos de Teresa Peramato, que ya es oficialmente fiscal general del Estado. Hoy ha jurado su cargo al rey. También ha salido publicado en el BOE tanto el cese de Álvaro García Ortiz como el nuevo nombramiento. Y también miraremos con lupa esa sentencia que ayer conocíamos del fiscal general del Estado. Le iremos desgranando. Pero antes, como siempre, vamos a presentar a las personas que me acompañan hoy. Y como siempre, no me vuelve a fallar Josep María Francas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. No, de momento no te fallo. Pero en fin, a ver, yo es que llueve sobre mojado, porque ayer hablé de que en los últimos 30 años la deuda española había subido una burrada, de manera que ahora debíamos 33.000 euros por español, incluso recién nacido. O sea, la hija de Alba también lo debe, eso, ¿no? Y después dije que, además de eso, teníamos un gobierno que había subido mucho los impuestos, pero no di ningún dato. Y curiosamente, cuando me fui de aquí, aparecieron datos, porque salió un informe de la OCDE donde pone datos. Solo voy a usar uno para no ser pesado, porque si no me pasaré. Y entonces el dato es que desde 2010 ha subido 5,53 puntos porcentuales ¿cómo se llama? El esfuerzo fiscal del españolito medio. Eso es una burrada, ¿eh? También es verdad que no hacía falta datos. Con preguntar a la gente sabe perfectamente qué le está pasando. Incluso el jubilado sabe que le han subido muchísimo todo, pero al final cobra muchísimo menos que cobraba antes. Porque como no han deflactado el IRPF, resulta que le dan una cosa y se la llevan por otro lado.
Con lo cual, lo que tendría que haber cobrado, si lo hubieran subido, no lo cobra. Cobra más de lo que cobraba, pero no ni un 8%, ni un 2%, ni un nada por cien. O sea, seguimos teniendo un gobierno que se endeuda, un gobierno que ingresa más porque no sablea más. Y mi pregunta es, viendo que los servicios son peores, véase cercanías, tú sufres de larga distancia y media distancia, yo distancia breve cada día, y es insólito lo que ocurre. O vas por las carreteras y hay baches hasta en los laterales y hasta en el centro, y te dicen que faltan unos 30.000 millones de euros para dejar las carreteras bien. Cuando preguntas a los médicos que están de huelga porque cobran las guardias menos que las horas normales, etcétera, dices, ¿dónde coño va mi dinero? ¿Quién se ha quedado mi dinero? Mi es mi, tú, su. Nuestro dinero. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Quién se lo ha quedado? Yo no lo sé, yo no. Vosotras creo que tampoco. Nosotras tampoco. Alguien se ha forrado. También hoy conmigo Esperanza Aguirre, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Antonio Burgueño, muy buenos días. Buenos días. Y vamos a comenzar hablando de Extremadura. Ya saben, han comenzado esa campaña electoral y hoy tenemos una nueva encuesta, unos nuevos sondeos, en este caso del debate, en el que vuelve a dar como victoria al PP de María Guardiola, y además lo hace con bastante diferencia con respecto al Partido Socialista. María Guardiola estaría a 2 escaños de la mayoría absoluta ante un Vox que sigue en ascenso y un Partido Socialista a la baja. Ahí lo están viendo en sus pantallas como el Partido Popular obtendría 31 diputados, 31 representantes por 9 de Vox, y eso sí, el Partido Socialista pasaría de los 28 a los 21. Una situación que nos sorprende, pero que de nuevo sería necesario pactar con Vox para que María Guardiola volviese a ser presidenta, volviese a ser investida como presidenta de la Comunidad de Extremadura. Esperanza, ¿cómo ve estos sondeos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, decir que hoy es Nuestra Señora de Loreto, que es la patrona, si no estoy equivocada, del Ejército del Aire, y por lo tanto vamos a felicitar a todos los miembros del Ejército del Aire, y especialmente a los de la base de Getafe, que son amigos míos. Entonces, sobre el asunto que ha planteado antes Francasa hace un momento, es que no me resisto a decir que ¿sabéis con qué pagamos los intereses de la deuda? Con más deuda, que eso es el disparate más grande que puede existir en economía. Y que ¿por qué no quiere presupuestos Pedro Sánchez? No quiere presupuestos porque no le hacen falta, porque recauda cada año 40 y tantos mil millones más que el año anterior, como consecuencia de no haber deflactado el IRPF y de habernos subido todos los impuestos. Y por lo tanto, pues, que no puedo hablar, que estoy en la tele. Cosas del directo. Sí, a ver, y entonces sobre Extremadura, que era lo que me habías preguntado, pues yo me alegro mucho que suba el Partido Popular, pero siento que no suba más, porque es que Extremadura es un lugar donde han puesto de candidato a un señor que ha colocado al hermano de Pedro Sánchez, que por cierto no sabía ni de qué le habían hecho jefe, ni dónde trabajaba, ni cuál era su oficina, que encima dijo que vivía en Portugal para cobrar y no pagar impuestos en España, y resulta que no vivía en Portugal tampoco, que es que vivía en la Moncloa. Tampoco lo pagaba en Portugal. Le tenía claro. Escondido al Sí, hermanísimo. así que yo espero que María Guardiola obtenga una mayoría suficiente. Y bueno, creo que no será difícil, porque a mí me parece una vergüenza que la central de Almaraz, ni uno solo de los diputados al Congreso por Extremadura, de los del PSOE, haya votado en contra de que se cierre la central de Almaraz. O sea, eso le tiene que costar muy caro al Partido Socialista. Según la encuesta parece que le cuesta 7 escaños, pocos me parece. Sí, porque además prometen que no la van a cerrar. Los del PSOE de Extremadura dicen que no se va a cerrar, que no se preocupen. Por eso, los del PSOE de Extremadura, pero claro, aplauden que se va a cerrar, que sí se va a cerrar, no, votan cosa. que se cierre, Exacto, que es votan que se muchísimo cierre. peor. Y dicen que no se va a Son cerrar. diputados al Congreso por Badajoz y por Cáceres y votan que se cierre. Pero en O sea, que campaña... eso, yo no sé si es que no se está explicando bien, pero eso le tendría que costar carísimo al Partido Socialista, y no solo en Extremadura. Sí, sí. Fíjate que aquí en Madrid no podemos tener los centros de datos que tan necesarios son hoy en día para cualquier emprendedor que quiera tenerlos, porque no tenemos bastante
¿cómo se dice esto? Energía eléctrica. Y vivimos de Almaraz. Madrid claro, entonces si nos cierran Almaraz, imagínate, nadie quiere invertir, porque como dicen que lo van a cerrar en 3 años, o en no sé, pues la gente no quiere invertir en los centros de datos, que tendríamos muchísimos, porque hay muchos inversores que quieren venir a Madrid, porque tiene unas condiciones business friendly que no tienen otras comunidades. Y es que siempre hablamos de que serán 4.000, 5.000 familias las afectadas directamente por ese cierre, pero también de toda la energía que se va a dejar de suministrar, también del PIB que supone a una comunidad como es Extremadura, y sin embargo... Pero bueno, pero ¿y a Madrid? Si es que en Madrid... Puede ser el 40% o por ahí. Pero bueno, pero si es que da igual, las centrales nucleares. Nosotros tendríamos que tener energía abundante, limpia y barata. Y eso no hay como lo nuclear, pero no le da la gana a la señora esta, que ahora es vicepresidenta de la Comisión Europea, que no la ha votado nadie para ser vicepresidenta, pero es vicepresidenta de la Comisión Europea. Yo estoy bastante de acuerdo con Elon Musk, que ayer ha dicho que hay que hacer que la Comisión sea elegida por los ciudadanos. Pero bueno, esta señora en España prohíbe las centrales nucleares y quiere cerrar las que existen, pero en la Unión Europea no, en la Unión Europea le parecen muy bien, es energía limpia, abundante, limpia y barata. Pues resulta que nos la quieren encarecer. Esto es otra de las cosas que hace Bruselas, que yo creo que a mí me parece verdaderamente terrorífica, cuando teníamos que hacer lo contrario. No hay ningún país que crezca con una energía cara. Pero en este caso es más culpa de Madrid que de Bruselas. En Madrid me refiero el gobierno central que está en Madrid, que no Bruselas, porque Bruselas dejaría que no se cerrara ninguna central española. Es más, dejaría que se hicieran centrales nuevas. Y en cambio los maniáticos están aquí, que yo creo que menos mal que tienen los días contados. Porque es que si cerramos eso, es que eso es suicidio. Exacto. Es un suicidio energético, o sea, mira, es que no le cabe en la cabeza a un ser normal eso. Los independentistas catalanes no quieren que se cierren las centrales de Cataluña, pero no son idiotas. Las de Extremadura, esas hay que cerrarlas, pero hombre, por Dios, ¿y eso cómo no le puede costar al Partido Socialista este que se llama como Garrido, ¿no? Gallardo, ¿cómo no le puede costar a Gallardo, vamos, no sé, el no poder salir a la calle? Bueno, ya no puede salir a la calle, ninguno de las caras conocidas del Partido Socialista. Desde luego aquí en Madrid no pueden salir a la calle, pero yo creo que en ningún sitio, porque yo vi cómo estaba en una cafetería la señora esta, que es vicepresidenta del Partido Socialista, vicepresidenta primera del Gobierno, candidata a la Junta de Andalucía, presidenta del Partido Socialista. Bueno, si es de todo, y estaba en un chiringuito y ahí le fueron a leer la cartilla. Por lo tanto, no pueden salir a la calle, no solo Pedro Sánchez, ninguno de los conocidos. Otra de las comunidades autónomas donde las elecciones, los comicios autonómicos podrían estar más cerca que nunca es en Aragón. Ya saben, ayer Jorge Azcón anunció que o se llegaba a un acuerdo con Vox antes de final de esta semana o si no el mismo lunes disolvería las Cortes. ¿Qué han dicho desde Vox? Pues que están dispuestos a negociar, aunque eso sí, no van a entregar un cheque en blanco. Si lo que el presidente Azcón quiere es un cheque en blanco, pues eso no lo va a tener. Es decir, negociar no es dar un cheque en blanco. Y precisamente porque negociar no es firmar a ciegas, es de sentido común reclamar. Antonio, todo hace indicar que en Aragón parece que en febrero volveremos a tener elecciones. Pues yo es que esto no lo entiendo. O sea, no puedo entender qué les pasa a estos dos partidos tan entrañablemente coincidentes en la mayor parte de las cosas. Pero, ¿por qué este personalismo tiene que llevar a estas controversias? No lo entiendo. Creo que los que menos lo entendemos son los votantes. Y lo lamento. O sea, seriamente, yo creo que el trabajo que se está haciendo desde la Moncloa es un buen trabajo. Como siempre, vengo a decir cosas que sorprenden. Acaba de decirme un médico amigo que decía, un psiquiatra, que Pedro Sánchez está en la tríada oscura, que es la conjunción de ser narcisista en extremo, de ser psicópata y algo que me molesta, pero Maquiavelo.
es un personaje perverso y tal. Yo creo que están mucho más en estos momentos vigilando el darle votos a Vox para que ocurra esto, ¿no? Y yo creo que entran en este juego. Si tienen que ir a unas elecciones, espero que no gane Pilar Alegría, porque vamos, sería una tristeza enorme para... Esa es otra, la amiguita de, ¿cómo se llama este? De Paco Salazar. De Salazar, ¿eh? Bueno, es la amiguita... Decía que era una persona extraordinaria. Es una persona que yo que amo a Aragón, porque he sido médico en lo profundo de Aragón, pues no soy de Aragón, pero me he encontrado con mi tierra allí, o sea, es una tierra fantástica, de unas gentes maravillosas, pues no la encuentro. O sea, yo Pilar Alegría no la puedo identificar, no con la Virgen del Pilar, sino con la Jota aragonesa, es que no la puedo encontrar. Por lo tanto, Pilar Alegría me sería chocante que fuese una presidenta. Va a ganar el presidente Azcón porque es un magnífico presidente, lo ha hecho muy bien y lo volverá a hacer muy bien y los aragoneses se lo reconocerán. Pues espero que además de eso sea una lección para el resto de las elecciones que hay que hacer en España. Y luego, si hay que ponerse de acuerdo con Vox, yo creo que el mismo Azcón lo dijo con toda claridad, hay que llegar a acuerdos en los que ambos partidos no ataquemos nuestros principios y valores fundamentales, es decir, en el mínimo común denominador o el máximo común divisor. Y yo soy del PP, pero estoy de acuerdo en las cosas fundamentales, estoy de acuerdo con Vox. La unidad de España, la defensa de la vida, de la propiedad y de la libertad, estoy de acuerdo. Ahora, hay otras cosas en las que no estoy de acuerdo, pero si no se tocan esas cosas, claro que podemos gobernar con Vox, ¿por qué no? Porque lo dice Sánchez, dice es que es la extrema derecha. Y usted, que se ha convertido usted, no ya sus socios, que son, por supuesto lo son, usted es la extrema izquierda. Si ahora tiene de think tank para Pedro Sánchez, es, vamos, lo más tremendamente izquierdista y rechazado y comunista. Y cuando habéis hablado al principio de los acosadores del Más Madrid o de Sumar, ¿no? Habéis hablado de Monedero, de Monedero y se os ha olvidado que Pablo Iglesias citaba a sus alumnas de primero para refrescarse en los lavabos y que dijo que azotaría hasta que sangre a Mariló Montero, exactamente. Y si eso no es acosar, pues a ver. Es curioso que Pedro Sánchez se permite el lujo de pactar con Bildu, que eso sí que es extremo, y criticar que el PP pacte con Vox, pero lo que para mí es más curioso, Esperanza, es que durante muchos años el PP se ha creído esto y no le ha echado en cara lo mismo a Pedro Sánchez y le ha dado vergüenza, por ejemplo, a tal Guardiola, pactar con Vox como si fuera peor que Bildu. Yo ya tuve unas palabritas con Guardiola. Y ahí tenemos un problema. Estaba criticando a Vox. Después de haber perdido ella las elecciones, que de hecho el candidato socialista, que para descanse, ¿cómo se llamaba?, que había ganado, que se había retirado pensando que el pacto con Vox estaba hecho, era buena persona. Era buena persona. Claro, la señora Guardiola pues se tuvo que enmendar a sí misma y pactar con Vox. Pero ayudó bastante a perder el gobierno, ¿eh? Yo dije, para que mí creía que no fue la clave de perder haciendo. El gobierno de España, fue esta señora. La verdad que no fue muy acertado. Pero bueno, en este momento yo creo que el Partido Popular a ver si han aprendido. Va a ganar las elecciones en Extremadura. Yo confío en que lo haga y por una mayoría importante. Y donde no se van a celebrar elecciones, porque sí que se llegó a un acuerdo, es en la Comunidad Valenciana y precisamente Pérez Llorca ayer realizó su primera visita oficial ya como presidente de la Generalitat Valenciana y no fue en otro lugar que en
Paiporta. Allí Pérez Llorca se ha mostrado muy cercano con los vecinos, se ha insistido en que sus puertas están abiertas y que él continuará intentando acercamientos. Además, desde Paiporta ha reprochado la ausencia prolongada de Pedro Sánchez, que no ha vuelto a visitar esa zona cero, esos municipios afectados por la Dana desde hace 400 días, ya saben, desde ese día en el que decidió salir corriendo de Paiporta. Sabes que la prensa inglesa le llama el galgo. Paiporta's Greyhound, o sea, el galgo de Paiporta. Sí. Está en el Telegraph, ¿eh? Y es que sigue sin ir a visitar, sigue sin preocuparse por los vecinos. Sí que va a Valencia a esos funerales orquestados y preparados para él, pero sin embargo a los vecinos de a pie nos acercan, no quiere visitar. Funerales masónicos, te refieres, porque de funeral no tuvo eso nada. No. Eso es. Es el segundo que monta este país, ¿eh? Porque el de la Dana y el del COVID también fue lo mismo. Solo que incluso creo que más exagerado, porque la parafernalia todavía era más masónica. Pero es que creo que tiene algo que ver la masonería, que yo tampoco tengo nada contra la masonería. Con el PSOE ha tenido que ver siempre. Pero tiene algo que ver con este que ahora han cesado, que es el subordinado de... Sí. ¿Cómo se llama? Sí, Fernández. El acosador, ¿cómo se llama? Antonio Fernández. Antonio Hernández. El subordinado de Salazar, que es Antonio Hernández, le han cesado. Y este, por lo visto, tiene algo que ver con la masonería. No lo sé, lo he escuchado por la radio, pero a lo mejor no es así. Tradicionalmente el PSOE ha tenido siempre mucho que ver con la masonería. Bueno, en todo caso, el Partido Socialista obliga a todas las empresas, seguro que a esta, a hacer un plan de igualdad con un protocolo para que se escuchen y sea completamente anónima una denuncia. Bueno, y resulta que la acosada de Torremolinos se fue a Madrid, a Ferraz, porque no le hacían ni caso allí. Denunció en el mes de junio y en el mes de octubre tuvo que volver a decir, oye, pero ¿qué pasa con esto? Y ahora se ha ido a la Fiscalía. O sea, qué vergüenza con lo que les cuesta a las empresas hacer todos estos planes de igualdad y ellos las hacen, pero no las cumplen. No sé si las hacen, a lo mejor sí, las hacen porque te dicen que tienen un protocolo. Y yo, a propósito de Pérez Llorca, yo creo que antes de Navidad es tarde para que se presente en Madrid con un plan de infraestructuras y que se presente a decir, estamos en una zona histórica en el que el Júcar se sale de sitio cada cierto tiempo, como se salió en Valencia, como se ha salido ahora. Y el río de Paiporta, que no me acuerdo cómo se llama, pero cuanto antes. O sea, cuanto antes, para restablecer y decir esto es lo que hay que hacer. Y la responsabilidad es del gobierno, porque el gobierno no lo hizo, tuvo un plan de infraestructuras que desechó. Teníamos el Plan Hidrológico Nacional, pues eso, que cuando llegó el señor Rodríguez Zapatero, antes de sentarse en la Moncloa, dio una rueda de prensa para derogar 3 cosas. Las tropas de Irak, sacarlas. Que menuda vergüenza cómo salimos de Irak, que habíamos ido a la reconstrucción, en ningún momento fuimos a la guerra. Segundo, la ley de educación, que no entrara en vigor. Y tercero, derogar el Plan Hidrológico Nacional. Y desgraciadamente, yo tengo que decirlo porque es mi partido, en los 7 años que estuvimos después de Zapatero, no volvimos a poner el Plan Hidrológico Nacional. Que hubiera resuelto el tema de Valencia. O sea, no hubiera habido problemas con la Dana. Era la presa de Cheste, había evitado lo del barranco. Y además, lo que se cuenta siempre en España, que echamos al mar España 2 veces lo que consumimos de agua. Sí, sí. Con lo cual, esto no se echaría al mar, o no, al menos no se echaría al mar por donde no se usa, porque se usaría por el resto. Produce desgarración y muertes. O sea, entonces, hubiéramos resuelto el problema más grave que tiene España, es el del agua. Desde los romanos nos estamos preocupando del tema del agua. Zapatero, y ahora resulta que ellos están para romper las presas. Yo creo que eso es de cárcel. Las rompen, 243 presas han roto, no para hacer las que tienen que hacer. Claro, y precisamente la penúltima riada que tuvo esa zona, que fue en Alcira, porque se rompió la presa de Tous, es decir, porque no aguantó la presa. Y por eso se tuvo ese desmán y tal. Bueno, pero
pero ponte a ello cuanto antes y delata cuál es la posición de tu partido y de tu gobierno en este tema, y pone en evidencia a quien realmente, Antonio, cuando tuvo la culpa cuando preguntas eso al gremio, al entorno Habana político, y me interesa mucho que esté Esperanza Aguirre aquí, porque creo que es otra generación mental. Los actuales te dicen que eso no va de 4 años, con lo cual que lo haga otro, porque los viven de los 4 años, no de 8 ni de 12. Entonces, la presa de Cheste me refiero a las está inversiones. Proyectada, presupuestada y sí, pero había las dinero inversiones, europeo. Ahora, como estamos devolviendo el pero dinero, el ejecutar una inversión para un político actual no le renta a nivel de votos, porque va, claro. Pero que tiene que empezar por hacer el proyecto. Ahora ya eso ya está hecho. Entonces yo te quería preguntar a ti, ya que estás tú, cuando pensaste en los hospitales de Madrid, ese criterio, ¿cómo lo usabas? Lo de los 4 años, porque un hospital se hace menos de 4 años. Sí. Desde que se empieza. Mira, es que nosotros hicimos en la primera legislatura, yo me había comprometido a hacer 7 hospitales, hicimos 8. En la segunda hicimos otros 4. Además, sin comprometer el presupuesto, porque lo que hicimos fue dar el terreno, un concurso público para que quien quisiera construir el hospital que nosotros teníamos que hacer en esos 7 primeros. Y sí, estuvieron ya listos para la siguiente legislatura. Y fue una legislatura corta por aquello de que en mayo nos faltó uno para la mayoría absoluta y se repitieron las elecciones en octubre, donde ya sacamos la mayoría. O sea que empezamos en diciembre, no en mayo. Y sin embargo estaban los 7 primeros, los 8 primeros, porque hicimos otro en Parla, para quien era entonces el alcalde más votado Tomás de España, Gómez. Y ahora es mi amigo, Tomás Gómez. Es un buen tío. Que está, bueno, es de los pocos socialistas, bueno, con los antiguos, de los pocos socialistas jóvenes, que se da cuenta del disparate que está haciendo Pedro Sánchez. Pero sí, la pregunta es que sí. Y también hicimos el metro, que también 100 kilómetros. Pues eso los políticos actuales parece que lo de 4 años les supera, porque te dicen que no. Que no es eso. Es que es una cosa ideológica, que no quieren hacer presas, porque los peces tienen que fluir naturalmente. Vale. Y ellos solamente lo que hacen es romper las presas que hay. Y le llaman azudes para no decir que rompen presas. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria. A la vuelta analizamos esa última sesión de control del año, y es que hasta febrero ya no se va a volver a celebrar una sesión de control al presidente del gobierno y a este gobierno, y también nos meteremos de lleno en esa polémica sobre abusos sexuales que está rodeando al Partido Socialista. Última sesión de control del año en el Congreso de los Diputados, una sesión que ha comenzado con un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género, la última confirmada, una mujer en Catarroja tras recibir una paliza de su pareja. Una sesión de control que ha contado con 2 ausencias claves, Pilar Alegría y María Jesús Montero. Este no solo es el último pleno del año, sino también el único del mes de diciembre, y ojo, porque cogen vacaciones hasta el próximo mes de febrero. De nuevo, duro ha sido el enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, y el motivo pues no ha sido otro que los supuestos casos de abusos sexuales en las filas socialistas. Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Mire, como usted no contesta nada, le responderé yo. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos, usted es uno de ellos. Usted ha consentido todo, mordidas millonarias, pisos para amantes, pagados con presupuestos del Estado, puestos para porteros de discoteca y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. Mire, ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Y tenso también ha sido el enfrentamiento del cara a cara entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal. Este último le ha pedido al presidente del gobierno que haga un balance sobre la gestión del gobierno.
Déjeme que le haga un resumen pequeño en 4 puntos. Primero, corrupción. Y en esto usted es capaz de generar más tramas que Netflix. Luego afirma no saber nada. No sabe nada de los negocios de su mujer, no sabe nada de los manejos de su hermano, nada de Ábalos, nada de Cerdán, no sabe nada de Koldo, con aquellos con los que compartió el habitáculo de un vehículo durante miles de kilómetros, aunque esto de la amnesia debe ser algo familiar, porque su hermano ni siquiera recordaba el puesto de trabajo que le habían creado, dónde estaba y dónde tenía que ir a trabajar. En todo caso, nosotros tenemos una opinión bien distinta de lo que ha pasado este año. Creemos que este año hemos acabado mejor de lo que lo empezamos. He escuchado con atención sus difamaciones, como hago siempre, que repite, no está el señor Puente para decir que es usted el puto amo. Y yo añado, ¿de qué? De la mentira. Y quizá echábamos de menos a Gabriel Rufián, más crítico con el presidente del gobierno, y parece que hoy, aunque tan solo ha sido por unos minutos, ha vuelto a salir y le ha preguntado al presidente del gobierno qué es lo que le preocupa. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo? Hay muchas cosas que me preocupan y que me ocupan. Por ejemplo, la vivienda. Por ejemplo, la privatización de la sanidad pública. Por ejemplo, también la estrategia de seguridad nacional proclamada por el presidente Trump. Más allá de Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar, que les debe de preocupar, lo que le preocupa a la gente, sobre todo en las fiestas que vienen, es que no le da. A la gente no le da. A la gente no le llega. ¿Y de qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro si la gente no le da, si la gente no le llega? ¿De qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca si acaban siendo de facto pobres? Somos el tercer país europeo donde más ha subido el poder adquisitivo y somos el tercer país europeo donde más se ha reducido la desigualdad. ¿Eso significa que este sea un mensaje autocomplaciente? En absoluto. Que no quede trabajo por hacer, sin duda alguna. Tenía que haber sido Pues empezando por ese enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del gobierno, en la situación en la que se encuentra actualmente, dice que es el gobierno que más protege a las mujeres. Esperanza, por alusiones como mujer, la verdad que quizá se le debería caer un poco la cara de vergüenza con todo lo que está pasando. Por supuesto, pero ya lo hemos comentado anteriormente, pero lo que es una vergüenza es que haya 7 ministros que no acuden al control del gobierno. Yo he sido ministra y yo sé que cuando no podíamos acudir al control del gobierno, yo al menos creo que falté solamente una vez, pero habría que justificarlo. ¿Qué tiene que hacer Pilar Alegría? ¿Qué tiene que hacer María Jesús Montero? Lo único que tienen que hacer es evitar que les pregunten por su relación con Salazar y porque no es diputada la señora delegada del gobierno en Valencia, que parece ser que es la responsable de igualdad. Pues esta señora tendrá que explicar por qué no han hecho caso a las denuncias de sus propias compañeras. Claro, no les importa nada que se estropeen las pulseras. La ministra de Igualdad no le da importancia a eso, dice que no es para tanto. ¿Por qué? Pues porque si ya ni sus propias compañeras las toman en serio, imagínense ustedes a las demás cómo nos toman. O sea, que es una verdadera vergüenza. Pues ya lo dijo Ábalos, es que yo soy feminista a fuer de socialista. Ábalos. Sí. Lo que habrá que recomendar es a todas las mujeres que huyan, ¿no? Yo no sé del entorno de Pedro Sánchez y sus muchachos, porque realmente, y espera que se ha levantado la vez ahora, porque la velocidad en que la gente empieza a denunciar es mucho más alta que antes, que no se sabía nunca nada, y ahora de golpe y porrazo está saliendo caso por día. Y el del Ferrol, de Lugo, no es ninguna tontería, Ninguno es tontería. Ahí han pasado por las manos guarras de este tío, concejalas, etcétera, etcétera, porque no les quedaba más remedio que si querían seguir en el ámbito político. Es una cosa muy socialista esta. Supongo, por la realidad lo es. Es todo una vergüenza. Antes lo decía yo sin que vamos a ver. El Watergate, ¿qué fue? Un espionaje que organizó el Partido Republicano de lo que hacía en la sede de campaña electoral del Partido Demócrata. Y bueno, pero que después mintió. Bueno, mintieron, por supuesto. Lo que le hizo caer no fue eso. Pero vamos a ver, ni adjudicaron contratos para que les dieran comisiones, ni pagaron prostitutas con dinero público, ni nada, ni dejaron que se independizara y dieron amnistía. Es que no tenía nada que ver. Y sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, recién elegido, por una mayoría importante de los ciudadanos, tuvo que dimitir por haber mentido. Y a mí me parece muy bien, pero es que aquí
resulta que es que lo que nos ocurre, yo no sé si será delito o no, pero que es un escándalo mayúsculo lo que está pasando con este gobierno, es que lo tenemos que saber. Más por haber ¿Y por mentido? qué tiene que hacer la señora Marichus Montero para no poder ir a responder al control? Que ahora ya se va a liberar hasta febrero. ¿Y qué tiene que hacer Pilar Alegría? Que nos lo digan. ¿Y los otros 5? Ayer Pilar Alegría ya dio por primera vez su brazo a torcer y reconoció que esa comida con Salazar... Bueno, que había sido un error. Bueno, bien. ¿Y eso qué Cuando tiene ya que se ver conocían las con denuncias? que la primera obligación de un ministro es acudir al control del gobierno? ¿No es ya suficiente que la señora presidenta del Congreso, en vez de llamar al orden al señor Sánchez, que nunca contesta lo que le preguntan, sino que se dedica a insultar y a meterse con el preguntador, pues eso ya no es bastante? Ahora resulta que no vienen. Antonio, ¿qué tenemos Hoy han que faltado comentar? 7, ¿eh? 7 es lo que te digo. Sí, pero quizás las dos más llamativas Pero son los... Pilar Alegría. No, no. Vergonzoso son los Pero 7. da igual, Bueno, todos sí, hombre. esos 7 7 ministros no vayan. tendríamos Hombre, sí. que... Yo no sé lo que estará haciendo mi Pero partido, Margarita espere que lo Robles estoy tampoco. haciendo, pero tienen que demostrar qué acto oficial tienen, oficial, no de partido, oficial, que les impide acudir al control del gobierno. ¿Qué tenían que hacer hoy a las 9 de la mañana todos esos ministros? La información que se dio ayer, que estaba en todas las televisiones, o al Sí. menos las que escucho yo, Que es 7. que Pedro Sánchez no quería que asistieran todos estos, no fuera caso que fueran preguntados y metieran la pata. Eso ya lo digo yo. Lo que no quería es que asistieran para Bueno, que pues no fueran seguramente controlados. esa era la razón, pero como eso no Es es una razón un muy acto democrática esta. oficial, Sí. pero para ellos es un acto oficial, porque es Ya. el puto amo, como dice el ministro Por Puente. eso, que no es una razón no muy democrática, pero para ellos es perfecta, porque si el jefe no quiere que vayas, como comprenderás, no vas ni loco. Vamos. Claro. Antonio, ¿qué reflexión te merece esta última sesión del Congreso antes de final de año? Vamos a ver, yo creo que tenemos muy demostrado que el gobierno de la nación toma el pelo a los ciudadanos. Pero yo insisto desde hace mucho tiempo que las expectativas que tenemos de que Pedro Sánchez convoque unas elecciones están desprestigiando a la oposición. Esto es psicológico, es una situación psicológica de masas. No puedes estar pensando en que va a haber unas elecciones en las que se vaya a quitar a este señor porque no las va a haber. Y no las va a haber porque él ha encontrado los aliados perfectos que quieren y necesitan que esté este señor. Lo único que puede ocurrir es que se anticipe un cambio en dos partidos que le están dando el voto. Y yo lo veo muy difícil. El PNV y Junts. Y eso es, los dos van a caer en este poco tiempo que les queda de estar dando el voto al señor Sánchez, van a quedarse sin sus propios electores. Esto está visto, está comprobado. Y sin embargo, R que R. Es la única posibilidad que tenemos. Pero claro, en el Junts está la prevalencia separatista por encima de la sensatez de un pueblo catalán razonablemente conservador que ha pasado a la locura del separatismo como prevalencia para ellos. Yo creo que no deberían tardar tanto. Y el PNV, mandado por un señor de Soria, que ha demostrado ser el más traidor de cuantos han actuado en política en estos 20 años, realmente ya le queda poco para que les eche Bildu de su lugar, y por lo tanto yo no lo veo. O sea, la articulación que ha conseguido Pedro Sánchez es tan fuerte que ha ido a unas elecciones y ha vuelto a repetirlo, por lo tanto perdiendo las elecciones. Por lo tanto, no podemos estar alentando
a esto porque Pinker lo dice muy claramente. Y además, los chulos del barrio y los chulos de un colegio, cuando los demás de la clase están esperando que alguien ponga orden para terminar con ellos, la mayor parte del barrio o la mayor parte del colegio se pone de su parte. Se pone de parte del chulo porque los otros no han conseguido echarle. Y este es el chulo. Y esto es un fenómeno psicológico de masas. Estamos cargando a Feijóo una responsabilidad que le deteriora si cada día habla de unas elecciones a corto plazo. Dos cosas. Tiene que decir que no las vamos a conseguir mientras este fenómeno que empezó llamándose, ya no se llama, del monstruo Frankenstein, se ha dejado de llamar porque empieza a parecernos normal. Dos cosas, Antonio, sobre lo que has dicho. La primera, Junts en Cataluña, en las últimas elecciones generales, obtuvo el 11,3% de los votos. Y la Esquerra, el 12 y pico. O sea, entre los dos, el voto independentista, entre los dos no suma ni el 25% de los catalanes. Lo que pasa que los catalanes les cuesta muchísimo trabajo librarse de esa opresión de la ideología nacionalista que tienen encima, por supuesto. Segundo, por supuesto que no va a haber elecciones, en mi opinión. Yo lo llevo diciendo toda la vida, que no va a haber elecciones. A no ser que, y escribí un artículo sobre eso el otro día, haya 4 hombres, mujeres, justas dentro del Partido Socialista, porque los nacionalistas nunca van a tener un presidente como Sánchez, que les da absolutamente todo lo que quieren, y yo estoy aterrada de que la siguiente no sea darles la autodeterminación para que le voten las leyes a Bolaños, que eso es lo más espantoso que nos puede ocurrir. Y eso yo me temo mucho que les den la autodeterminación. Pero lo que te quiero decir es que lo que es una vergüenza es que no haya 4 entre los 120, me parece que tiene diputados el Partido Socialista, que no comprendan que es una vergüenza lo que está ocurriendo. Y entonces dicen, no, estaban diciendo que sí, yo estaba alentando al transfugismo. Y lo que yo recuerdo es que en el año 16, cuando se habían repetido las elecciones, el Partido Socialista, la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, después de que Pedro Sánchez hiciera aquellas trampas y que lo echaran del partido, la Ejecutiva Socialista dio orden a que todos los diputados del PSOE tenían que abstenerse. Pues hubo 15 que votaron en contra. Entre ellos, Margarita Robles, que eso era el método para ser la mano derecha de Pedro Sánchez inmediatamente, Meritxell Batet, todo el PSC, todos esos votaron en contra. Y es que eso no es transfugismo, es que el escaño, yo lo aprendí hace muchísimos años cuando Enrique Tierno Galván, entonces alcalde de Madrid, echó a Alonso Puerta por haber votado algo contra él, y el Tribunal Constitucional le dijo que lo repusiera. Cuando le dio tiempo a reponerlo, ya había convocado nuevas elecciones y ya no era concejal. Pero la realidad es que el escaño es a quien se lo ha dado el pueblo español. Y por lo tanto, debería haber 4 hombres o mujeres dentro del PSOE, pues no sé, los que estén en desacuerdo con lo de la central de Almaraz, los que estén en desacuerdo con estos disparates que han hecho, las mujeres que ven cómo las tratan. Todo eso es lo que tendría que ser. Y entonces, ¿qué elección? Dice, no, es que cómo van a votarle para hacerle presidente a Feijóo. No, si no hace falta que sea presidente Feijóo, lo que hace falta es que el pueblo español hable, darle la decisión de quién tiene que gobernar al pueblo. Por eso, si nuestra Constitución lo dice claramente, hay que votar un programa. Y el programa no puede ser otro más que
convocar elecciones inmediatamente. ¿Que hacen falta 52 días? Pues 52 días, pero al día siguiente que llegue un nuevo presidente, que no tiene por qué ser Feijóo, yo dije que podían poner a Miguel Roca o a Felipe González o a quien quiera, o a, no sé, a cualquier otro, pero que el programa sea convocar elecciones, y no como hizo Pedro Sánchez, que dijo que las iba a convocar y tardó 9 meses. O sea que, no, inmediatamente, al sentarse... ¿Sí? Pedro Sánchez no votó en contra porque dimitió entre la primera y la segunda votación. Claro, no, porque en la segunda dimitió, porque ya no era diputado. Pero que dimitió entre la primera y la segunda votación de la investidura, para no tener que votar para no tener que saltarse lo que tener que votar abstención. Efectivamente, pero le siguieron porque 15, me parece que tenía 83 diputados y él le dio la orden a los otros 82, ¿no? Porque no tenía sé, el número más pequeño de escaños que ha tenido nunca en la historia el Partido Socialista, que por eso el Comité Federal... 68 diputados del PSOE se abstuvieron y 15 votaron no, con lo cual en total... 15 votaron no. ¿Cuántos sí, pero son? 68 se abstuvieron. 83, ¿no? Eso es. Sí. Claro. Pues los españoles tienen que hablar... O sea que Margarita Robles, según los que dicen todos estos periódicos de ellos, El Plural, el Diario, todo eso, sería una tránsfuga. No, lo que hizo fue votar según su conciencia, que parece ser que era hacerle la ola a todo el PSC y unos cuantos más sueltos. Pues los españoles tienen que hablar en hay uno las que se llama urnas, Navarro, que creo que es unas muy futuras elecciones, y quienes han hablado han sido 6 mujeres en Lugo que han denunciado directamente al presidente de la Diputación de Lugo, al presidente socialista, y nos va a dar la última hora mi compañera Marta de Santiago, que está en redacción. Cuéntanos por dónde pasa esa última hora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Pues sí, varias mujeres vinculadas al PSOE afirman haber sufrido acoso sexual por parte del presidente de la Diputación de Lugo, que también es miembro de la Comisión Federal del PSOE, José Tome. Concretamente han sido 6 denunciantes, entre las que se encuentran asesoras y trabajadoras de todo tipo, y manifiestan que ya lo habían denunciado a altos cargos también del PSOE gallego y que todos ellos habían pasado el tema, que no les habían hecho ningún caso, por lo que ahora han decidido acudir al canal interno. En cuanto a las denuncias, todas ellas manifiestan que habían fotos subidas de tono, al igual que mensajes, y también ofrecía trabajo a cambio de sexo, concretamente ser funcionarias a cambio de sexo a una de ellas, por lo que ellas tienen poca fe en que esto se pueda resolver, teniendo en cuenta que, como digo, las llamaron exageradas cuando ellas mismas lo denunciaron en el partido Altos Cargos gallego. Además, también, como sabemos, sigue el caso Salazar y del líder socialista de Torremolinos, lo que a ellas les aumenta la preocupación de cómo esto avanzará, porque, como digo, ya lo denunciaron altos cargos, ahora está en la comunicación interna del partido, pero bueno, que igualmente, viendo cómo se están llevando los casos, creen que no va a llegar a ningún lado. Muchas gracias, Marta. Llama la atención que estas mujeres, estas compañeras, denunciaron esta situación llamativa, denunciable ante sus propios compañeros del trabajo, y sin embargo hicieron la vista gorda y decidieron no hacer absolutamente nada. Compañeros y compañeras, que es lo que me parece a mí más gordo de todo esto. Quería añadir una cosa, porque a lo mejor se me ha entendido mal. No es que no sería Feijóo presidente, sería Feijóo presidente seguro después de haber hecho elecciones generales, porque ya lo ha dicho Pedro Sánchez. ¿Cómo voy a convocar si ganaría la derecha y la ultraderecha? Pues oiga, el que haya diferentes grupos en el poder es esencia de la democracia liberal. Si usted no quiere alternancia en el poder, usted es un autócrata. Oye, y recordemos hoy a María Corina Machado, que no, parece ser que no va a poder ir a recoger su propio premio Nobel, perdona, pero porque Maduro le impidió llegar al gobierno a Edmundo, ¿cómo se llamaba? Edmundo... El que ganó las elecciones, pero que había sido... bueno, ¿cómo se llama? María Corina tuvo la precaución de hacer una acta de todas y cada una de las mesas, que es lo que yo digo que tenemos que hacer, porque encima ahora se está diciendo, lo ha dicho el Pollo Carvajal en los Estados Unidos, donde fue extraditado por nosotros, ha dicho que tienen un sistema para poder falsear las elecciones y que lo han hecho. ¿Aquí? Y a mí no sé si aquí, que lo tienen, pero es que ahora Indra ha sido colonizada por el gobierno. Has abierto muchos melones de golpe ahora, ¿eh? Sí.
Has abierto el melón electoral que yo llevo diciendo yo estoy de hace años. Yo también lo digo. Hay que tener un interventor en todas y cada una de las mesas. Que antes nos habíamos relajado y en vez de interventores poníamos apoderados. Pero hay que hacer algo más. Y luego hay que poner en el partido un lugar donde tenga recepción todas las fotografías de todas y cada una de las actas. Y sumarlas todas. Y luego los jueces, que está obligado por la legislación, los jueces a revisarlo, lo tienen que revisar. Sí, pero no lo hacen a no ser que alguien se empeñe en filmarlo. Porque igual hay gente que se ha empeñado de partidos políticos en que lo hagan y cogen al azar 3 o 4 y dicen, como ya salen, ya salen. Y esos jueces cobran por sumar, no por estar ahí. No lo sé, con pero lo cual el caso has abierto es que, otro melón. Pero yo iba a un melón previo. No me abras ese melón, no me abras ese melón. No, el de sí, no me lo abras porque tengo ya preparada la compañera Paula, pero antes hablábamos de Edmundo González Urrutia, que teníamos problemas con ese apellido, pero me lo ha llevado mi compañero Sandro Meco. Ahora sí, tiempo para hablar con el Club de Amigos. Muy buenas tardes, Paula. Novedades que nos vienes a contar hoy. Yo las voy a decir muy rápido porque sé que la mesa hoy está muy llena de contenido y no quiero quitar más tiempo de ella. Nada, hoy por la tarde tenemos la conferencia con Xavier Orcajo, que la verdad es que está siendo todo un éxito porque es un tema de máxima actualidad. Es el caso Pujol, bueno, pues ese juicio que llevamos esperando España más de 11 años y bueno, sobre todo lo que rodea al caso Pujol, a su familia, todo lo sabe, o sea, fenomenal, y nos lo va a explicar muy sencillo Xavier Orcajo. Decirles que es una conferencia completamente gratuita, que pueden asistir de forma presencial o online, como digo, es esta tarde a las 7:30 de la tarde. Analizaremos el juicio que se está llevando a cabo, analizaremos las consecuencias y cómo ha derivado en todo esto. Luego, el próximo jueves, al día siguiente, tenemos... La conferencia. Aquí, en Modesto La Fuente, en la sede del Club de Amigos, de forma presencial es aquí, en nuestra sede, o a través de online. Luego está también Fernando Paz, que seguimos con el ciclo del cristianismo en la historia. Es la 9ª sesión en el que vamos a hablar de la contrarreforma y la modernidad. Como también saben todos ustedes, se puede hacer de forma presencial aquí, en la sede del Club de Amigos, o a través de online. Se pueden inscribir en nuestra página web, que es clubdeamigos.eltorotv.com. Y se acerca el 31 de diciembre, Natalia, se acerca una fecha en el que, bueno, pues termina el año y con ese 31 de diciembre termina pues la oportunidad de hacer esa donación o de ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante y sobre todo a poderse desgravar, ya sean las cuotas de socio, ya sean las donaciones que ustedes hayan hecho de forma puntual a lo largo de todo el año o las quieran hacer ahora. El 80% de esos primeros 250 euros desgrava, es decir, 200 euros se pueden desgravar, con lo que la cuota real sería de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. Desde aquí no me canso de pedirles esa ayuda que es necesaria, sobre todo para luchar frente a todos esos canales de Telepedro que lo único que hacen es distorsionar la realidad y sobre todo pues tener ese resquicio de libertad para poder seguir haciendo este medio de comunicación posible, para que podamos seguir emitiendo en cada ciudad, en cada localidad, que hay mucha gente que dice, no, os he dejado de ver, pues para que volvamos a que ustedes nos puedan volver a ver, les necesitamos que se den de alta en el Club de Amigos o que hagan donaciones, como ustedes prefieran, y al final pues esa donación o esa cuota tiene ese premio de esa desgravación que nos ayudamos mutuamente. Natalia. Pues importantísimo mensaje, importantísimo esa cita de hoy por la tarde a partir de las 7:30 aquí, Modesto La Fuente número 42, en la sede del Toro Televisión. Muchísimas gracias, Paula, como siempre. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a ir rápidamente a publicidad y a la vuelta ya sí dejo a Francas abrir ese melón del presidente de la Diputación de Lugo y analizamos toda esta polémica. 1 de la tarde seguimos aquí en directo en Dando Caña y ahora sí nos metemos de lleno en esa polémica que rodea al Partido Socialista. Cada vez conocemos más denuncias de supuestos abusos sexuales. Los últimos los conocíamos 6 mujeres que habían denunciado al presidente de la Diputación de Lugo y ahora sí, Francas, te dejo que hables sobre ello. Sí, no, Antes pero de que no... hable Francas, a mí me preocupa que no vayan a pagar lo que sea necesario para que aparezca una concejal de Vox que denuncia a Abascal o una del PP que denuncia a Feijóo por lo mismo. Porque, a ver,
Estarán en ello, porque es muy raro que todas sean del Partido Socialista. Algo estarán tramando. Seguro. Sí, no, yo lo que no entiendo es otra cosa. Estamos hablando de delitos, ¿no? Bueno, entonces puede no acabo no ser de ver, delito, podría ser falta. Pero bueno, algunos son sí, delitos. lo importante es que es una vergüenza. Ya, pero sí, pero yo voy por otro lado, la vergüenza y ahora doy Pero por que el supuesta. delito lo dirá el juez. Sí, pero entonces, como estamos hablando de presuntos o posibles delitos, no acabo de entender. Es más, creo que es una trampa decir usted tiene que hacerlo por canales internos. Mentira. Usted tiene que hacerlo por canales externos directamente. Porque estamos hablando de que si yo fuera un señor normal y la chica que yo he hecho lo que no debe hacer fuera una chica normal, no iría ni al PSOE ni al PP ni nada, se iría a la comisaría de policía. Y entonces tiene una eficacia muy distinta si vas a la comisaría de policía que si vas al propio jefe del tío que se ha pasado contigo, que suele tener la tentación de si puede callar mejor. Con lo cual creo que es una trampa que se usen los canales internos. Pero y lo que hay que hacer es ir directamente... pero han hecho una ley que te obliga a todas las empresas a tener un plan de igualdad, que consiste justamente en eso, en que las denuncias tienen que ir a un buzón donde lo va a abrir... Pero tú puedes ir a la comisaría. Ah, bueno, claro. Como ciudadano normal o ciudadano en este caso. Y creo que con esta ley es una trampa, pues que recomiendo a la gente, sobre todo a la del PSOE, que si les pasa o han pasado algo de eso, que se vayan a una comisaría, no al vicesecretario de organización especulativa de trato femenino o de apoyo masculino, porque les va a tomar el pelo, vista la experiencia de lo que está pasando hasta ahora. Vista la experiencia, eso es lo que quería decir yo. Exactamente. A día de hoy para nada por todo lo que están tardando en actuar. No, sirve para que se tape a tiempo y te den un aviso diciendo o te callas o o será peor, que es lo que puede haber pasado. Esperanza. Presuntamente. De momento hablamos de supuestos casos de abusos sexuales, pero sí que es verdad que supuestos casos cada semana vamos conociendo más y más. Conocíamos el de Salazar, la semana pasada el de Torremolinos, ahora el de la Diputación de Lugo, que parece ser, antes de empezar en el Congreso, Patxi López ha dicho que será apartado, pero de momento no había sido apartado de su cargo. El presidente de la Diputación no es moco de pavo, ¿eh? Y menos una diputación gallega, o sea, las diputaciones en según qué zonas son potentes, ¿eh? No creo que pueda apartarlo de su cargo Patxi López, porque tendrán que puede decidirlo así los concejales. Puede apartarlo del PSOE, pero de un cargo público, vamos, ni él ni nadie. Sí, pero en la Diputación seguramente la mayoría de los diputados provinciales, que suelen ser concejales de municipios de esa provincia, tendrán obediencia debida, o sea... al Partido Socialista y le quiten y pongan a otro. Pero yo en las diputaciones no sé si hay mociones de censura. Así como en los ayuntamientos sé cómo funcionan, en las autonomías también, en el gobierno central también, en las diputaciones no sé cómo funciona eso. No lo sé, pero bueno. Porque está claro que es por votación de los diputados provinciales. Pero no sé si para reponer o para, ¿cómo será?, remover un cargo, ¿cómo funciona? Yo tampoco lo sé. Y... No es muy frecuente, además, eso. No, sobre todos estos escándalos y supuestos casos de abusos sexuales se le ha preguntado hoy, bueno, pues a la ministra competente, podríamos decirlo así, como es Ana Redondo. Y ojo a cómo ha contestado al diputado del Partido Popular, porque lo que quería ser una buena jugada, pues lo ha vuelto a salir mal. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es la imagen del Partido Popular el día del 25N. ¿La ven? Usted delante, llevando como siempre la voz cantante y mientras todas las mujeres de su partido detrás. Pues en este gobierno las mujeres estamos delante y alzamos fuerte y claro la voz, pese a quien pese. Gracias, presidente. Señora ministra, es mucho mejor la foto de Paco Salazar después de bajarse la bragueta frente a las trabajadoras. Es mucho mejor la foto de doña María Jesús Montero diciéndole a las trabajadoras de la Moncloa: no denunciéis que le vais a destruir la vida a vuestros compañeros. Es mucho mejor la foto del señor Íñigo Errejón procesado por acoso sexual. Son mucho mejores los audios de Ábalos y Koldo repartiéndose a las mujeres como si fueran objetos. ¿O es acaso muy
mucho mejor la foto de las mujeres prostituidas con sueldo público, señora Redondo. A esa foto está usted abonada. Y si este gobierno no fuera un fraude y usted una oportunista como todos sus compañeros en lo que a feminismo se refiere, quizá, solo quizá, podríamos hablar de lo que realmente le importan a las mujeres. Y quizá para evitar este esperpento contra Ana Redondo, ahí está la explicación de que ministras como María Jesús Montero o Pilar Alegría hoy no estén ocupando su escaño, porque parece vergonzante que en un día como hoy se atreva Ana Redondo a sacar una fotografía en la que se veía este diputado popular el día del 25N, el día de la condena contra la violencia contra las mujeres, rodeado de sus compañeras, y parece que a Ana Redondo le molesta mucho más una imagen como esta que no las situaciones de abusos sexuales que se están viviendo bastante cerca. Encuentro que ha estado estupendo este diputado y además a mí he conseguido enterarme de que María Jesús Montero, como vicepresidenta del Partido Socialista Obrero Español, les dijo a las denunciantes que por favor no hicieran eso porque iban a hundirles la vida, y resulta que luego dice que el libro este de este Ibars, que ¿cómo se llama? No ha ocurrido nunca, no, el libro este de sí, que hablaba sobre las denuncias falsas bueno, de pues las eso, mujeres. vamos, le montaron una para presentación del libro se de la han Sevilla, montado en todos los sitios. bueno, y resulta que Soto está Ibars, reconociendo que solo la denuncia les va a hundir la vida a sus compañeros. Soto Ibars. Soto Ibars se llama, exactamente. Sí. A ver, yo entiendo perfectamente que el diputado del PP vaya por delante, porque por delante no puedes tocar el culo a nadie. Por detrás sí. Y que además yo creo que la imagen que querían dar, no soy yo quien para traducir una fotografía, pero es la de el hombre apoyado por las compañeras en un día como este, que la lucha es de todos, no solamente de las mujeres. Pero yo la veo distinta la foto. Tú tienes otra... Me parece que si tuviera alguien del PSOE y fuera mujer, me pensaría mucho tenerlo detrás, ahora mismo. Si fuera mujer y el otro fuera hombre. Según qué hombre, no lo querría tener detrás. Veremos a ver cómo se desarrolla toda esta situación, pero de seguir el ritmo que lleva, el Partido Socialista se debería de empezar a preocupar y sobre todo debería de empezar a actuar y a proteger a las mujeres. Cambiamos con otro tema, con otra polémica que también salpica de lleno al Partido Socialista, el presidente del Gobierno, que es el fiscal general del Estado, y es que ayer se conoció esta sentencia. Vamos a repasar algunos de esos puntos de la sentencia contra Álvaro García Ortiz. Ya es público el texto de una sentencia histórica. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos por filtrar datos reservados de Alberto González Amador. Para el tribunal existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que permite afirmar que fue el entonces fiscal general o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el correo de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que ese correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía, dando peso al testimonio de Almudena Lastra en el juicio. Él lo negó, que hubiera filtrado. No, me dijo, eso ahora no importa. Sobre la nota de prensa que ordenó difundir Álvaro García Ortiz, subrayan que él mismo admitió su participación durante el juicio. Según los magistrados, la divulgación incluyó tanto la filtración del correo como la difusión de la nota a la prensa. Además, a lo largo de las 180 páginas, el tribunal recuerda que el fiscal general no podía reaccionar con un delito ante la noticia falsa de que la propuesta de pacto de conformidad había sido frenada por García Ortiz, y señalan que tenía un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. También incluyen como indicio de su culpabilidad el borrado concienzudo de los mensajes de su móvil y de su correo. Hay dos magistradas del Supremo que discrepan del criterio mayoritario de la sala, Ana Ferrer y Susana Polo. Han firmado un voto particular en el que aseguran que no ha quedado acreditado que sea el autor de la filtración. De hecho, creen que el juicio se basó en meras sospechas. No ven delito en la difusión de la nota de prensa y piden por ello la absolución del ya exfiscal general del Estado. Por primera vez en la historia de España, el fiscal general del Estado ha sido condenado a 2 años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales.
Y ya es oficial, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha prometido este miércoles su cargo ante el rey Felipe VI en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela y al que también ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perello. La ceremonia, presidida por el monarca, como decíamos, ha tenido lugar al día siguiente del nombramiento de Peramato por parte del Consejo de Ministros. Y es que hoy en el BOE ya recogían esa nueva fiscal general del Estado, a la vez que también el Boletín Oficial del Estado hacía público el cese de Álvaro García Ortiz. De nuevo decíamos una sentencia, un texto que ya forma parte de la historia de España, esa sentencia, esa condena a Álvaro García Ortiz, y de nuevo pues hemos escuchado como Pedro Sánchez y también como otros ministros como Óscar López, bueno, pues salían en defensa de Álvaro García Ortiz. Decían esto. ¿Y hoy dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se plega a la jefa que exigir las responsabilidades debidas a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas como es la sanidad pública. Acaba de salir, pero a la vista de lo que he podido leer y lo que les escucho a ustedes, conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. ¿No la considera suficientemente armada, ministro? A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Por cierto, desmintiendo a algún periodista, da igual. En efecto, el Gobierno acata el fallo, actuó, hemos dado relevo al fiscal general del Estado y ahora 20 días después, creo que son, pues vemos ese ejercicio de intentar justificar, desde mi punto de vista, en mi opinión, respeto a otras, lo injustificable. Y de nuevo el Gobierno, a través del presidente del Gobierno, a través de un ministro como Óscar López, vuelven a atacar al Poder Judicial, vuelven a poner en entredicho una sentencia del Tribunal Supremo y de nuevo, bueno, pues salen en defensa del exfiscal general del Estado, del condenado Álvaro García Ortiz. Una vergüenza. Sí, pero la discusión no es racional. O sea, ahora mismo, desde hace tiempo, lo empezó un tal Zapatero, lo siguió un tal Sánchez, ha dividido el país de tal manera que lo que haga una parte está bien para esa parte y está mal para la otra parte, y que lo que haga la otra parte, sea lo que sea, es lo mismo, está bien para la otra parte y mal para esta. Con lo cual, esta mañana escuchabas sobre la misma sentencia distintas aseveraciones y no tenían nada que ver, o sea, nada. Es más, es que en un caso era perfecta y en otro caso era absolutamente horrible, infumable, intratable y tal. Yo no he tenido la suerte de leérmela, son muchos folios, y tenía otras cosas que hacer, aunque me dicen que incluso gramaticalmente o lingüísticamente es agradable de leer, cosa que es muy raro, porque las sentencias nuevamente, yo tengo dudas a veces que los jueces hayan leído algún libro algún día, porque escriben unas cosas rarísimas, de maneras muy raras. Parece que eso está muy bien escrita, intentaré leerla, pero es absurdo discutir eso. O sea, pero lo que es absurdo, en mi opinión, es que haya gentes que digan que el fiscal, ¿qué tiene que hacer el fiscal general del Estado? ¿Perseguir el delito? Pues no, lo que tiene que hacer es desmentir un bulo y para ello delinquir. Pero que eso lo hemos sabido desde el minuto uno. Sí, eso no tiene ninguna explicación. Resulta que la nota de prensa, salieron ahí unos cuantos periodistas para decir que ellos tenían esa información antes de... Y lo que dice en la sentencia, pero con toda claridad es, mire, es que no importa que ustedes tuvieran esa información, porque ustedes no están obligados a guardar el secreto, que por cierto no lo publicaron. Y pone un ejemplo de un cirujano plástico que hubiera operado a una celebridad. Y dice, aunque se haya publicado que esa celebridad se ha operado de tal y de cual y que por eso está así,
Lo que no puede hacer el cirujano es sacar él una nota, porque está obligado a mantener el secreto profesional y mucho más obligado está el fiscal general. Y dice una cosa muy importante la sentencia, que dice: ¿cómo se entera la Fiscalía de que ese señor González Amador es el novio de Ayuso? Tendrían que hacer una investigación, y lo dice la sentencia. ¿Cómo se entera? Pues es evidente que un fiscal, o sea, la agencia tributaria se lo tiene que decir, pues no sé, si a su jefa, que es Marichus Montero, o a la misma Moncloa, porque esa señora que estuvo imputada, Pilar Sánchez Acero me parece que se llamaba, que era la que le dijo a Lobato lo que tenía que decir a la mañana siguiente. Pero también borró el móvil. Por supuesto que borró el móvil, pero ¿cómo no lo va a borrar? Pero ¿en qué cabeza cabe que un fiscal general o la fiscalía, el señor Salto, estaba en el partido del Atleti, el partido de su vida, ganándole al Milan? Bueno, ¿en qué cabeza cabe que un fiscal general esté a las 9 de la noche buscando a ver las noticias para ganar el relato? ¿Qué fiscal general del Estado en el mundo habla de un relato? Es que eso es totalmente político, le han llamado, yo creo, por supuesto que no lo puedo probar. Hoy Martín Pallín, que ya se ha superado a sí mismo, porque va superándose. ¿Qué ha dicho ahora Pallín? Ha dicho que lo que salió publicado en la nota de prensa no es ningún tema de secreto de nada. Pero si se quedó entrecomillado. Pero que los datos que se dan allí están en el registro y cualquiera puede acceder a ellos, con lo cual la mayor tumbada. Pero ¿cómo vas a saber? Es lo que ha dicho. Bueno, porque sepas, ese también dijo en su momento determinado, cuando Isabel Díaz Ayuso convocó aquella famosa, las elecciones, porque le iban a pegar la estampida a los de... le iban a hacer una moción de censura. Entonces él se salió diciendo que era ilegal y que no podía y que se lo tumbarían porque lo había hecho en un tiempo fuera de plazo. O sea, Pallín sabe mucho, pero parece que se lo dejó. Yo no creo que sepa mucho. Bueno, en su momento tenía fama de ser un genio, pero creo que sí. Pues sí, es un genio, pero es un genio de la mentira. Ya sabes cómo es el nombre de la tesis del actual jefe del gabinete de Sánchez, que antes era Óscar López, ¿no? Se llama Óscar. Sí, Óscar López. Óscar López era el anterior jefe de gabinete. Y el que han puesto ahora, que es un chico de Extremadura, tiene una tesis doctoral que se titula, ¿sabes cómo? No sé qué de la mentira. La ética del engaño. O sea, que es que les parece muy ético engañar. Antonio, te enfadabas con cariño con nosotros porque decías que sacábamos mucho a Pedro Sánchez, pero es que cada vez que habla sube el pan. Bueno, pero ¿qué sube el pan? Yo, si fuera Isabel Díaz Ayuso, ya que yo he tenido enfrentamientos políticos durante mis diversas etapas, pero es que esto te enaltece si no habla de otra cosa que de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso subiendo como las pumas, claro. Yo tengo una sensación rara de este hombre, del fiscal. Es una sensación, sí, es una sensación de sus andares, sus modos y luego su comportamiento en la liturgia que se montó con la toga, que me la quito, que me la pongo, que estoy en un sitio, que estoy en otro. Es un pobre hombre, yo creo. Le obligaron a mantenerse ahí cuando él hubiera querido dimitir. Un bobo al servicio de Moncloa. De Dolores Delgado primero y de Moncloa después. A mí me parece eso, o sea, no lo sé, profesionalmente lo respeto, pero a mí me ha parecido un títere con una falta de personalidad y queriendo hacer un favor al presidente. Pero antes se lo hizo a Dolores Delgado y por eso le declararon inidóneo sus compañeros. O sea, quiero hacer un favor al presidente. Me he enterado y quiero hacer un favor. Y luego porque si no nos van a ganar el relato. O sea, una frase muy de fiscal. Es juzgar a la persona, y lo estoy haciendo, no es bueno, ni es sano. Pero sin embargo, es lo mejor que puedo decir de él, porque me parece mucho más grave ser un delincuente. Hombre, yo creo que es un delincuente tonto. El papelón que ha hecho no es para tirar cohetes, o sea, el papelón que ha hecho, él puede ser un señor espléndido, bestial, brutalmente bueno, no lo sé, pero el papelón que ha hecho es muy triste y es de lacayo, vamos, o sea, llegar a cometer, porque ahora se puede decir un delito,
para, diríamos, para apoyar políticamente a su jefe en contra de otros, esto tiene muy pocos nombres dignos, por no decir ninguno. Por cierto, Pedro Sánchez supongo que se acabará soñando con las mujeres, ¿no? Porque entre Isabel Díaz Ayuso, que es su gran enemiga y probablemente parte de su enterradora fundamental, y las de su partido que se están rebotando porque algunos se pasan de listos, debe tener un trauma femenino bestial. Y no acaban de rebotarse las de su partido. Bueno, fíjate Adriana Lastra, que ya... Las que están saliendo ahora sí. Las que han sido... Vamos a ver si van a la Fiscalía. Ha ido una. Ha ido una. La de ¿dónde? De Torremolinos. La de Torremolinos. Sí. A ver las de Lugo que hacen. Vamos a pasar a otro esperpento, podríamos decirlo así, el que se vivió ayer en el Senado en esa comisión de investigación por el caso Koldo, sí. Y la persona a la que se interrogaba era Tezanos. Ojo con lo que dice. El CIS es absolutamente independiente, no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa. Y, de hecho, por ejemplo, el propio ministro de Presidencia del que nosotros dependemos, pues recibe las informaciones de las encuestas del CIS al mismo tiempo que lo reciben, digamos, todas las instituciones, todos los partidos políticos. ¿Usted cree que una persona que sea perteneciente a un partido político está vedado para tener otras responsabilidades? ¿No iría a un médico si no sabe usted cuál es su profesión? ¿No encargaría un trabajo a un arquitecto? No es una independencia de la mente, es una independencia jurídica, formal. Yo soy absolutamente independiente cuando hago los cálculos. Le puedo asegurar a usted que nunca he mentido, nunca he presentado un dato que sea inexacto, sino que hemos hecho un modelo de estimación que está dando muy buenos resultados objetivamente y siempre nos hemos atenido a los datos que salen. Todo esto viene dentro de ese marco en el que el propio Tezanos reconoció ayer que pertenecía a un partido socialista, a un partido político, y dejaba en entredicho pues la independencia que podría tener este tipo de encuestas, de sondeos que, casualidades de la vida, siempre dan al Partido Socialista con unos datos que se disparan bastante. Pero es que él tuvo la cara dura de decir que él siempre da en el clavo. Sí, eso es lo que es grave. O sea, este hombre ha sido de la ejecutiva del PSOE y me parece muy bien que lo sea. Es un problema suyo, ¿eh? Es un problema de mal gusto o buen gusto suyo, pero lo que no puede decir es ni que da en el clavo ni que acierta con las encuestas, porque es un hecho empírico que acierta poquísimo con las encuestas. Es más, ahora mismo está en contra de todas las encuestas, lleva una temporada diciendo que gana el PSOE, no lo dice nadie esto. Con lo cual, eso no lo puede decir. Que de Moncloa no le den instrucciones. Ojalá que... Es probable que no le den ni siquiera instrucciones, porque hay gente que no hace falta que le des instrucciones. Ya, ya las tienen puestas de nacimiento. Claro, ya las tienen puestas de nacimiento. Él sabe muy bien lo que tiene que decir, lo que le guste a Sánchez. Pero que están haciendo un trabajo objetivo y que lo que se hace da en el clavo, como dijo él ayer, porque lo dijo textualmente, y lo dijo esta chica, la tal Inchaurrondo, por la mañana o la noche anterior, en televisión española, que el CIS da en el clavo, pues ya se ve que habría que preguntarles qué concepto de clavo tienen. Porque si el clavo es una cosa de 40 metros de diámetro, entonces probablemente den el clavo, pero no aciertan nada. Yo creo que este hombre ha desacreditado absolutamente el tema y que ya, ya no le hace caso a nadie. O sea, en estos momentos hay no creo que nadie comente una encuesta del CIS seriamente. Y entonces yo creo que está perdiendo el tiempo ya. O sea, a mí es un personaje que de toda la vida me parece perverso, me parece un tipo perverso. Pero sin embargo, ahora es perverso y tonto. O sea, porque es que decir siempre lo mismo. Sí, pero está gastando más dinero que nunca para hacer más trampas que nunca. Es otro delincuente. Pero lo que no dice, y yo le recuerdo a él perfectamente, es que siendo yo presidenta de la Comunidad de Madrid, este señor era comentarista en Telemadrid. ¿Cómo te quedas? Claro, nunca se entendió. Bueno, yo es que creo que hay que escuchar todas las opiniones y hay que ser plural. ¿Por qué no? Sí, pero no. No, pues que como le llamaban Teleespe, fíjate tú si en Telepedro me van a poner a mí, por ejemplo. No parece que te hayan llamado mucho. Bueno, la verdad que me han llamado, pero sí. Me parecía que era blanquearles y entonces no he ido. Pero habiendo escuchado a Miguel Tellado lo bien que estuvo con la señora Inchaurrondo, a lo mejor voy. Mira. Hombre, de vez en cuando no creas que está mal plantar cara, ¿eh? Ya. ¿Os acordáis de aquella vez el PP del País Vasco, cómo se llamaba? Que estuvo en Televisa, Euskal Televisa, y el que le dio al gobierno a Patxi López.
Ya, pero que estuvo en Televisa y ¿qué pasó? Pues que le soltó a la periodista de Televisa. Bueno, le soltaría lo que fuera, pero vamos, yo, por ejemplo, no me enteré. Lo de sectario, para arriba y para abajo. No, pues yo lo vi. Pues, vamos, ¿Tú te enteraste? Les puso a caer de un burro. ¿Cómo se llama? ¿Sabes quién quiero decir o no? Perfectamente. Que después se fue a Sudamérica o a Sí, América pero es lo una que temporada. dice Esperanza. Basagoiti. Es lo que dice Esperanza. ¿Quién se enteró? Yo no me enteré. Bueno, los que ven aquella televisión. No, perdona, claro. pero que yo los que no la ven, no. más de medianamente informada y no me enteré. O sea, Pues no yo lo salió en la prensa nacional. Pues yo lo vi. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria del programa de hoy y a la vuelta seguimos analizando toda la actualidad del día. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Martí, responsable de alianzas estratégicas de Comunidad Solar. Ignacio forma parte del equipo que está revolucionando la forma en la que accedemos a la energía solar en España. Hoy viene a contarnos en qué consiste el autoconsumo remoto con baterías, una fórmula innovadora que permite ahorrar en la factura de la luz sin tener que instalar placas en casa. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Nos puedes explicar qué es el autoconsumo remoto con baterías? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, claro, por supuesto, el autoconsumo remoto con baterías es una forma de democratizar el acceso a la energía solar y también ser dueños de su propia energía. El 80% de la población en España no tiene acceso o posibilidad de tener energía propia solar, ya sea porque no tiene tejados, porque vive en zonas urbanas o ya sea porque vive en zonas del norte en el que no sale rentable el tener una instalación fotovoltaica en casa. Lo que nosotros proponemos es en nuestros grandes parques solares repartidos por España, y obviamente hay que decir que respetamos el sector agrario y no talamos ningún árbol. A partir de ahí nuestros clientes lo que hacen es comprar una participación de esos parques, 2, 3, 4 placas, después de un estudio totalmente personalizado y gratuito, y a partir de ahí nosotros, como somos comercializadora, traspasamos la energía desde los parques a su casa, su energía propia, y así pueden ahorrar en la factura de la luz hasta un 50% en la factura de la luz. ¿Qué tipo de perfil puede beneficiarse más de esta solución y qué ahorro aproximado puede esperar un hogar medio? Nos decías aproximadamente ese 50%. Sí, exacto. Puede variar, ¿no? Dependiendo del consumo que se haga, pero lo que habíamos dicho, ¿no? Aquellas personas que no tienen opción a tejado, pero también empresas locales, bajos, comerciales, etcétera, y da igual si estás alquilado o estás o eres dueño o propietario del inmueble, porque la energía es tuya, tienes tus paneles en remoto, y si te mudas, la energía va contigo. Y el ahorro puede ser eso, aproximadamente un 50%. ¿Por qué no más? Primero, porque están los impuestos y los costes regulados, entre ellos el más importante es el peaje, que es el transporte del punto A al punto B, desde donde se genera hasta donde reciben los propietarios de la energía a su casa, y eso es un coste que es inapelable, que tiene que pasar. A partir de ahí, pues imaginaros, si una familia media, más o menos, son 70 euros de factura de la luz al mes, eso al año pueden ser 420 euros, a los 10 años serán unos 4.600, y a los 40 años, que es la vida útil de sus paneles, el coste pueden ser 16.800 euros. Con el coste de las 5 placas, más o menos aproximadamente, pueden ser unos 5.000 euros, pues más o menos aproximadamente en 40 años una familia o una empresa con este coste y estas placas solares pueden ahorrarse alrededor de los 13.000 euros. ¿Y cómo puede la audiencia que nos está viendo ahora mismo informarse sobre este ahorro? Mira, hay dos maneras. Una es en nuestra página web, que es muy fácil de recordar, comunidadsolar.es, ahí verán toda la información, una calculadora en la que cualquier usuario puede hacer su cálculo metiendo el número de CUBs o las últimas facturas, y les hacemos un presupuesto sin compromiso y totalmente personalizado. Y si tienen dudas, que es normal que tenga dudas, porque es un producto totalmente innovador y todo el tema de la energía es arduo, complicado, pueden llamar al 900-802-812 y uno de nuestros asesores le atenderá con mucho gusto. Pues Ignacio Martí, muchísimas gracias como siempre por darnos estas claves y ponernos estas soluciones. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Abrimos página de sanitaria, página de salud, para hablar de esa segunda jornada de parones que la sanidad española está llevando a cabo, todo por mostrar su rechazo contra ese estatuto marco que la ministra Mónica García quiere poner en marcha.
Con los profesionales movilizados y las administraciones cruzándose acusaciones, la sanidad pública vive uno de sus momentos más tensos. La falta de respuestas claras a los problemas de fondo mantiene abiertas brechas que siguen desgastando la confianza de pacientes y trabajadores. Por un lado, arranca la huelga de médicos en protesta por el Estatuto Marco, la ley que regula las condiciones laborales del personal que trabaja en la sanidad pública. La propuesta de reforma que ha hecho la ministra no ha gustado a los profesionales. Somos los únicos trabajadores de la función pública, y yo diría en general, los únicos trabajadores de España a los que se puede obligar a hacer horas extra a bajo coste, prácticamente sin límite, a hacer 50-60 horas semanales a base de horas extras pagadas al precio que decide la administración. Esto es lo que está provocando una fuga masiva de médicos del sistema. Los 4 días de huelga han sido convocados por algunos sindicatos, que reclaman principalmente un estatuto propio para profesión. Mientras tanto, continúa el conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad por el Hospital de Torrejón. Se está engrosando la cuenta de resultados de las empresas privadas, un mecanismo en el que se están beneficiando tanto el Grupo Rivera, como Quirón Salud. Y esto solo es posible con la connivencia y la complicidad del gobierno de la señora Ayuso. Tenemos unos grandes profesionales, como sucede en el Hospital de Torrejón, para quienes pido la máxima confianza. Y ni ellos ni ningún paciente será tratado de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios, ni por ningún otro interés. Ante la llamativa media de los tiempos de espera del hospital, han salido recientemente a la luz unos audios de la empresa privada que gestiona el centro. En la exclusiva del País se escuchaba al CEO planteando la modificación de los tiempos de espera a su gusto, para aumentar el beneficio económico. Tras estos audios, los socialistas acusan al empresario sanitario Pablo Galart de ser el presunto autor de irregularidades en la gestión y señalan a la Comunidad de Madrid por la omisión de deberes de supervisión. La responsable de la investigación, Fátima Matute, ha defendido el sistema sanitario madrileño. Bueno, como todos sabéis, esto es un trending topic para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas, los puteros. Más allá de esta cortina de humo, nadie ha respondido por los fallos en el sistema del cribado del cáncer de mama en Andalucía. Hemos atendido más de 4.000 llamadas afectadas del cribado porque no sabían cómo, no las habían llamado para decirle en qué estado estaba su mamografía, con lo cual sí son afectadas del cribado. La denuncia presentada por la asociación Amama, que acusa el borrado de mamografías, ha sido archivada por la Fiscalía. De hecho, el consejero de Sanidad ya ha salido a pedir a las formaciones políticas que pidan perdón a los profesionales acusados. Por si fuera poco, más arriba, en Talavera de la Reina, el gobierno de Emiliano García Paje dejó a 2.500 mujeres sin convocar a una prueba de cribado de cáncer de mama durante casi 5 meses. Organizaciones como la Asociación Española contra el Cáncer han exigido explicaciones al gobierno de García Paje, que todavía no ha dado respuesta. Como recordarán, la empresa que llevaba a cabo estas pruebas en el área de Talavera cerró directamente el centro concertado que había, y entonces nos pusimos manos a la obra para poder garantizar el servicio. Entre huelgas, reproches políticos y casos aún sin aclarar, la sanidad pública afronta días decisivos. Los pacientes reclaman certezas, los profesionales piden mejoras y las administraciones se señalan entre sí. Un escenario cargado de tensión en el que por ahora pocas preguntas han sido respondidas. Pues tercera huelga de los sanitarios en nuestro país de lo que va de años, segunda jornada hoy de parón. Para alusiones, Antonio, la situación sanitaria en nuestro país se tambalea y la ministra Mónica García parece que no está dispuesta a hacer nada. ¿Pero qué se va a tambalear? Yo no estoy nada de acuerdo con el editorial que se ha hecho aquí. Tenemos la mejor sanidad pública de Europa aquí en Madrid. Y esta historia de la señora ministra, que lo que quiere hacer es que sigan trabajando las horas extras a precio absolutamente... o sea, lo que piden los médicos tienen toda la razón. Y esta señora, que se supone que es anestesista, porque de hecho cobró a la vez el sueldo de anestesista y el de diputada en la Asamblea de Madrid, pero mira, están todos los médicos de España en contra de ella. Eso no es verdad, que todo el mundo se esté echando a la cara. No, ella es la culpable de lo que está sucediendo. Y como comunista que es, odia a la empresa privada, pues le parece que todo es estupendo y que va a cambiar la ley ahora para prohibir que los servicios de titularidad pública no pueden ser gestionados por empresas privadas cuando tengan ánimo de lucro.
No, pero bueno, pero si sacó, bicho. hizo así a Javier Sí, Fernández así, Lasqueti, así. le quería matar, pero ¿cómo podemos decir en una televisión como esta que están unos contra otros? No, señor, esta señora está en contra de la magnífica sanidad que tenemos. Sí, pero nos referíamos, Esperanza, a que se tambalea porque los médicos han dicho hasta aquí, no estamos dispuestos a pasar por ese estatuto no marco se que Mónica tambalea. García Esta señora nos quiere dar. tendrá que cambiar lo que pretende y hacer lo que está Pero diciendo ya llevan el un año sentido común. y parece que no va a dar su Bueno, brazo a torcer. pues, Ahora sí, Antonio, por alusiones. Mi opinión es coincidente con ustedes y con, no podía ser menos, encima con Esperanza. Yo creo, Esperanza, que la sanidad pública está en España, está infrafinanciada y tiene un gran problema de organización. Y el problema de organización que ya se vio precisamente en los años 75, que lo hizo precisamente el que había hecho la sanidad pública de este país, que fue la dictadura y que hizo todos los hospitales que aún permanecen como en toda España. El único sitio donde se han hecho, en tan pocos años, se han hecho 12 hospitales, ha sido en tu comunidad, en nuestra comunidad, en esta comunidad, dirigiéndola tú. Pero el problema es el estatalismo. El problema es el estatalismo. El problema no es la sanidad privada, el problema es la gestión pública. Claro, se hizo una gran tarea en la Comisión Abril Martorell, en el que se decía claramente que la financiación ha de ser pública y que la prestación debería ser pública y privada en competencia. Esto que se propició desde el CDS y con un ministro socialista, que era García Vargas, se empolvó por el propio Partido Socialista. Se hizo una ley general de sanidad que es marxista. La ley del año 86 que hizo Ernest Lluch es absolutamente marxista. No puede ser prestada la sanidad nada más que por entes públicos. Bien, y se hizo después de la Comisión Abril, salieron algún modelo. Se habían inventado modelos en el año 75, en los años de la transición. Se había inventado Muface, se había inventado las colaboradoras, se había inventado las mutuas, pero eso se lo cargó la ley del año 86. Bueno, el estatuto marco es una forma de decir que los médicos se tienen que embridar con el resto de los trabajadores. Claro, llegas a un hospital en el que la junta de trabajadores es muy minoritaria, el médico y la enfermera, pues naturalmente cuando dices que quieres llamar a los médicos para trabajar por la tarde y que quieres abrir los quirófanos por la tarde, pues ese estatuto marco lo impide pagar a los médicos sus jornadas. No, es una organización que está obsoleta. Obsoleta no, es una organización comunista. Pues, y la ministra también entonces, lo es. Entonces es dos veces obsoleta, porque es comunista y es obsoleta. Y estamos de acuerdo. No es obsoleta, es que obsoleta quiere decir que ha envejecido mal. No, es que ya estaba mal desde el principio. Estaba mal desde el principio. O sea, que no es obsoleta. Un señor que es Ernest Lluch, al que hizo la ley, al que yo respeto por otra posición ante ETA. Porque fue asesinado por ETA. Por ETA, y por eso tengo que respetarlo y conmemorar su memoria. ¿Pero por qué nos tenemos que remontar tanto? Nos tenemos que remontar porque la ley no la ha cambiado nadie. Que sí, que ha sido cambiada. La ley que quiere ahora, ha decidido que va a derogar la señora esta. Es una ley del 97. Es una ley... Ese punto, perdón, fue provocado por Alcira. Porque si no, Alcira no sabía. Pues claro, pero si eso es lo que vamos a discutir, no tenemos que remontarnos a... Pues eso. Entonces, Alcira creyó en Alcira un gobierno de Valencia, creyó en Alcira el gobierno de Madrid, creyó que era
un modelo de concertación. Nosotros copiamos Alcira. Bueno, de concesión público-privada, y gracias a eso se pudieron hacer 12 hospitales. Dudo mucho que tu voluntad haya permanecido en todos los partidos políticos. Es que va a prevalecer yo soy, vamos, mi voluntad no prevalece ni en mi casa, o sea. Bueno, pues ese es un problema. Claro. Ese es un problema. Y un problema Pero la consejera de Sanidad de Madrid ha defendido el modelo, cosa que me ha parecido muy bien. Porque ya habéis visto que Irene Montero, exministra y hoy eurodiputada, pues ha puesto verde la gestión privada de un servicio de titularidad pública, pero ¿a dónde lleva a sus niños? ¿A qué colegio les lleva? Claro, a los tres, privados. Al privado, a razón de 500 euros por cada niño al mes. Bueno, entonces, como son incongruentes, entonces tenemos que decir que cuando se hace una norma y alguna norma tiene que ser corregida, cuando se hizo Alcira a los 4 años tuvo que ser recuperado porque se tuvo que poner 10 años de vigencia del contrato porque había que amortizar una gran inversión y se proponían 25. Nosotros pusimos 30. Claro, pues sin embargo... A los 30 años, fíjate que ya han pasado, porque yo llegué en 2003. Claro, sin embargo en Valencia... los 2 votos de los naranjitos aquellos de Unión Valenciana obligaron a que fueran 10. En 10 años no se puede amortizar. Bueno, pero ¿por qué no vamos al asunto fundamental, no al ejemplo? Yo estoy intentando llegar a lo de hoy. Pues venga, ánimo. Lo de hoy es, y no me parece bien la huelga en médicos, no me parece bien. Pero si no tienen me otro parece remedio. Absolutamente bien el que protesten. Es decir, la protesta del médico ante el Estatuto Marco me parece absolutamente razonable. El Estatuto Marco específico de los médicos es un tema que o se da o le va a costar caro a la Mónica, que ya va siendo hora que le cueste caro. Por lo tanto, el Estatuto Marco debe ser concedido específicamente a los médicos y a las enfermeras. Primer tema. Segundo tema, el tema de Torrejón es complejo. ¿Qué nos puedes contar? Yo, precisamente hoy, que no preveía que iba a estar la expresidenta de la Comunidad de Madrid, a la que respeto y quiero un montón, tengo que decirle que algunos hospitales de Madrid, de esos que se hicieron, se puso una cláusula de renovación del contrato que no ha sido buena. La cláusula de renovación de la prima de la cápita se puso en Valdemoro el IPC más 2 puntos porque es lo que crece el presupuesto sanitario en todos los países del mundo desde hace muchísimo tiempo. El IPC más 2 puntos se puso en Valdemoro y luego se rectificó en Torrejón. Y se puso un IPC que se llama IPC sanitario, que el Instituto de Estadística para ese IPC sanitario recoge el coste de bolsillo del ciudadano que paga. Y desgraciada o afortunadamente, el ciudadano paga muy poco de su bolsillo. Y lo que paga ha ido bajando año a año. De tal manera que la cápita de Torrejón es inferior en este año a cuando salió el hospital y se concedió. Por lo tanto, eso debería ser vigilado y cambiado. Y bueno, que proteste el hospital de Torrejón, pero que eso no es la cosa fundamental. Aquí la cuestión fundamental es que un señor ha sido grabado en una reunión interna de una empresa y se ha publicado en el periódico El País, no completo, sino una parte que conviene con un matiz. A quienes son sus El periodista El País tenía la conversación entera y publicó lo que seleccionó él. Es muy interesante saber eso. Yo no voy a entrar en eso. Lo importante es, está diciendo
Tú estás diciendo, y tienes mucha información sobre eso, que lo que paga la Comunidad de Madrid al Hospital de Torrejón es inferior a lo que le paga, por ejemplo, al de Valdemoro, ¿no? ¿No estás diciendo eso? Pues eso es lo que hay que hacer, pero es que eso es una cosa que ya tratarán los técnicos. A la actualidad, podemos decir que es un escándalo que el CEO dé ese tipo de instrucciones. Es que hay una crisis en la empresa, esa crisis que de la empresa gestora está relacionada con el haber echado al gerente, al CEO tradicional que viene teniendo Ribera Salud desde el tiempo de Alcira, exactamente, lo han echado, han puesto a un financiero y el financiero se ha equivocado y ha dado un mal discurso. Ese mal discurso es completamente, yo no lo he leído en su totalidad. Pues hay que leerlo en su totalidad, porque acaba diciendo, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. ¿No? Perdiendo dinero. ¿No es eso? Perdiendo dinero. O sea, que si hubiera publicado eso, fíjate. Claro. Bueno, pues el tema es ese, el que yo creo que lo que ha provocado ha sido un error, no un error, una mala intención por parte de un periódico de dar una ocasión a la ministra a tener este desfase político. Pero bueno, yo creo que podemos tranquilizarnos porque dudo mucho que esa derogación que la ministra pretende de la autorización a gestionar privadamente por empresas especializadas servicios de titularidad pública no va a tener la mayoría, porque yo confío Junts es difícil que vote eso. Exacto, porque Cataluña tiene más pero es que en Cataluña no gobierna Junts, gobierna el PSC, que es curioso que mantiene eso sin problema. Por esto. Porque no está loco tampoco ella para echar a la gente a la calle. No va a tener mayoría para aprobar eso. Yo no lo sé. Yo sí. Porque creo que hicieran lo que hicieran, porque Cataluña no tiene ningún modelo de concesión público-privada, no tiene ninguno. Lo que tiene es privatización de alguna gestión. Eso lo tenía de siempre. En la época de Franco, en la época de la transición, y lo ha tenido después. Es decir, que han hecho la ley por su cuenta. Sí. Y han hecho de siempre, han hecho lo que han querido con la sanidad, porque lo permitió todos los gobiernos. Y ahora lo permitirían, no sé. Pero lo que han hecho está dentro de la ley, cada uno hace lo que le parece que es mejor. Pues entonces yo no soy tan tasativo de que no vayan a tener los votos. Para derogar la ley del 90. Es que por lo que te está diciendo es que no tiene nada que ver lo que se hace en Madrid o Andalucía o en Valencia con lo que se hace en Cataluña. Y se podría derogar lo que afecta a Madrid y Valencia y tal sin tocar lo de Cataluña porque va todo al otro lado. Yo no lo sé, o sea, es que lo que puede hacer Junts es impensable porque en teoría no va a hacer nada a favor de nadie, pero en la práctica va a hacer lo que le dé la gana. Eso es. O sea, que... Veremos a ver todo lo que da de sí estas protestas, esta situación sanitaria a raíz de ese estatuto marco. Antonio, yo creo que los médicos sí que tienen el derecho y deben protestar porque creo que es la única manera que pueden hacer ruido. Después de un día en el mes de diciembre, después de un día de fiesta, los 3 días de esta semana, 4 días de esta semana, me parece una barbaridad. Sí. ¿Pero en qué consiste la huelga? Es que depende. Ponen unos servicios mínimos equivalentes a un día festivo. Vale, pues va a ser un día de fiesta en el mes de diciembre, una semana de fiesta. Claro, pues eso con la gripe que está es un poco fuerte. Sí, pero es que quizá tienen que hacerlo en un día donde se note su ausencia. No me puede parecer bien. No me puede parecer bien, pero estoy de acuerdo en que los médicos y enfermeras tienen que tener un estatuto propio. De todos modos, puedo decir una cosa de lo anterior. En el caso de que Mónica García consiguiera la ley, la aplicación de esta ley llevaría a la sanidad al colapso en España. Y vamos, sería el caos. O sea, yo creo que la gente sí que saltaría entonces, ¿eh? Porque si todos esos hospitales que tienen todo eso se van al carajo, imagínate la que se organiza en este país. ¿Quién atiende a quién? Vamos a abrir rápidamente página internacional y lo hacemos como siempre de la mano de Sandro Mijo.
Bueno, pues tenemos que irnos a Oslo para hablar sobre lo que está ocurriendo y lo que a la vez no está ocurriendo. En estos mismos momentos, la hija de María Corina Machado está hablando en la gala de entrega del Premio Nobel de la Paz, precisamente porque María Corina Machado no ha podido llegar a tiempo para esa gala. Sí que llegará en algún momento del día a la capital de Noruega, pero no se sabe exactamente cuándo. Bien, pues mientras todo esto sucede, por supuesto, todos miran y señalan a Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro que habló de lo que está sucediendo en Oslo, sí, pero no del Premio Nobel de la Paz. Y con unas consignas, ¿cómo es que dice Delcy? No sangre por petróleo. ¿Cómo? No blood for oil. No war. No blood for oil. Thank you very much, Oslo. Thank you very much, Noruega. Habla de unas movilizaciones que ocurrieron en Oslo en contra de la intervención militar estadounidense en Venezuela. Pero sí, Nicolás Maduro también habló sobre el Premio Nobel y ahí no fue tan directo. Y también pusieron afiches por toda la ciudad. No al Nobel sangriento. No sé de qué hablan porque yo en esos temas no me meto. Tengo mucho trabajo. Tiene mucho trabajo, en esos temas no se mete, desconocimiento total por parte de Nicolás Maduro. Pero ojo que no es el único, porque ayer en Chile se celebró el último debate antes de las elecciones presidenciales de este domingo. Y vimos a Janet Jara en el último enfrentamiento contra un más que favorito José Antonio Cast. Bien, pues salió el tema de María Corina Machado y también del Nobel. Y atentos a las palabras de la candidata comunista. Mire, yo creo que lo que decidió la Academia Sueca en este caso es decisión de ellos. Yo lo que le puedo decir es que en mi gobierno mi prioridad va a estar puesta en Chile para solucionar los problemas de Chile. Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Entonces, no es una posición en la que yo podría sentirme autorizada para efectivamente poder dar una respuesta de fondo. Janet, dijiste ahora, que si María Corina Machado tuvo una intentona golpista. Bueno, eso es lo que dicen los medios de comunicación. Bueno, es que son unas declaraciones tremendas por tres cosas. En primer lugar, dice que es la decisión de la Academia Sueca. No lo es Noruega, no sueca. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dice que María Corina Machado es golpista, aunque sí, bueno, también aboga por unas elecciones libres. Y finalmente dice que tiene esta conclusión no porque la conozca, sino porque lo dicen los medios de comunicación. Así esta es la que ha pasado junto a José Antonio Cast para disputarse las elecciones presidenciales de este domingo en Chile. Y no ha llegado ni a 30. Ahí está. El relato. Pues los chilenos sabrán lo que hacen. Nada, José Antonio Cast es más que favorito. De hecho, los políticos que se quedaron en esa primera vuelta, todos o han apoyado directamente a Cast o han dicho que su voto va a ser en blanco, que no se inclinan ni por uno ni por otro. Han apoyado la anterior vez y ya hubieran tenido 4 años a menos no de indignidad o de pero problemas que han tenido. Los chilenos han sido muy inteligentes, votando el rechazo de aquella constitución disparatada que había puesto el Partido Comunista y votaron el 60%, aprobación, rechazo, llamaba, pues el rechazo lo votó el 4 de septiembre el 60% de los chilenos. Sandro, ¿cómo es posible que decíamos que María Corina Machado no va a recoger ese premio porque no va a llegar a tiempo? No porque no haya viajado, sino porque no va a llegar a tiempo. Justo en un primer momento, las noticias de esta mañana decían que no iba a estar finalmente en Oslo. Parece que ha podido salir de Venezuela, si es que eso parece, y que está en camino ahora mismo para allá. Pero estamos siguiendo la última información de momento. Sí. Además está en volver, no en ¿De salir. quién procede esa noticia? De varios medios de comunicación, ¿De hecho. alguna agencia? De agencias y de medios per se. No sé, de hecho, bueno, ahora mismo pues estaban tanto los medios públicos de España como medios internacionales y medios noruegos hablando sobre esta posibilidad. Se especulaba con que pudiera aparecer por sorpresa, pero eso sí que en absoluto. Pues se espera que llegue pero esta si noche, ha salido de Venezuela, será para aparecer. Muy pendientes y mañana les ampliaremos esta información de si María Corina Machado está o no recogiendo ese premio Nobel. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar conmigo una mañana más. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y les veo mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía aquí para seguir dando caña.